Y es el doctor Hugo López-Gatell, subsecretario para la Promoción de la Salud, al que yo le mando un abrazo y, Hugo, también te mando mi reconocimiento. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias, Joaquín. Aprecio mucho tus palabras. Bueno, a ti, oye, y para todo tu equipo, que son a todo dar, ¿sí? Muchas gracias. Les digo, de tu parte se van a entusiasmar. Sí. A ver, Hugo, hoy la fase 3, aunque en los hechos ya estaban cumpliéndose normas de la fase 3, ¿no? Sí, efectivamente, igual que nos pasó entre la fase 1 y la 2, sí, que nos aventamos prácticamente 14 o 15 días a la fase 2 con las medidas correspondientes a fase 2, llevamos ya orientando el esfuerzo hacia la fase 3, aun cuando no habíamos formalizado la entrada a la fase 3. Ayer, al presentar la situación epidemiológica de COVID-19 en México y algunas características específicas que tienen que ver con la propagación geográfica, con la existencia de brotes que pueden todavía ser rastreables o trazables, y con la cantidad de casos en las 4 regiones que define el Consejo de Salubridad General, argumentamos que era pertinente proceder con formalizar la entrada de la fase 3. ¿Esto se decidió? ¿A qué hora tomaste la decisión? Pues eso, ayer justamente durante la tarde, se reunió a las 17 horas sí, de ayer 20 de abril el Consejo, se deliberó en el Consejo, y aunque no compete al Consejo tomar la decisión formal, pues una decisión más de carácter técnico que toma la Secretaría de Salud, nos fue muy útil tener la opinión de los vocales del Consejo, y posteriormente lo conversamos con el secretario de Salud y se planteó al presidente, y entonces esta mañana ya formalizamos la fase 3, el inicio de la fase 3. Sí, porque repito, las limitaciones y las indicaciones de la fase 3, de hecho, ya se estaban aplicando. Sí, es correcto lo que observas. Efectivamente, para la expectativa pública se había generado la idea de que en el momento en que llegara la fase 3 pasaríamos a una acción más enérgica, por ejemplo, de uso de la fuerza pública o de restricción de movilidad. Lo cierto es que no, porque la estrategia está orientada y las intervenciones de seguridad sanitaria están orientadas a los elementos estructurales de la movilidad. ¿Qué queremos decir con esto? Una persona se mueve en el espacio público de acuerdo a necesidades. Por poner las 3 más importantes, uno se mueve en el espacio público para ir a trabajar, para llevar a los hijos a la escuela, o si son los propios estudiantes los que se mueven por sí mismos, o para tener actividades de la vida social, recreativas, culturales, ambientales, etcétera, o turísticas, por ejemplo. Sí. Entonces, el diseño de las intervenciones, en el caso mexicano, todas ellas integradas a la perspectiva de mitigación comunitaria, que es un precepto técnico de carácter general en la salud pública, están cuidadosamente orientadas a que el sujeto de la acción sean precisamente las propias actividades. Es decir, pongo el ejemplo con la actividad escolar. El decreto, el acuerdo del Consejo de Salubridad, publicado el 31 de marzo, lo que indica es la suspensión de la actividad escolar en todos los niveles educativos, en organizaciones públicas, sociales y privadas, en todo el territorio. Entonces ahí el sujeto de la acción es el sistema educativo como tal, que es quien debe suspender las actividades. Lo mismo pasa con los trabajos. La indicación es suspender toda actividad laboral no esencial en los sectores público y privado y social. Nuevamente, el sujeto de la acción es la actividad laboral. ¿Qué nos permite esto? Nos permite que modifiquemos las motivaciones que tienen los individuos para concurrir en el espacio público, ya sea para movilizarse, congregarse, para hacer estas actividades. Y por lo tanto, se vuelve innecesario el uso de la fuerza pública o cualquier otro mecanismo de coerción dirigida al individuo. La razón por la que hicimos esto no es casual, lo analizamos cuidadosamente. México tiene, como lo hemos dicho, lamentablemente más de la mitad de su población que vive al día, sí, y que por lo tanto participa en actividades económicas que no son fácilmente regulables. Pongo un ejemplo, el comercio informal. Regular la movilidad en el espacio público para comerciantes ambulantes
requeriría necesariamente una acción coercitiva de carácter local o con el uso de la fuerza pública, que nos llevaría a un estado de crispación, de confrontación, que consideramos que solamente entorpecería las medidas de control. En cambio, tenemos la gran oportunidad, como la aprovechamos desde antes de la fase 2, de suspender las actividades escolares, de suspender las actividades laborales. En que es lo que dice la fase 3. Eso mismo. Y entonces hemos estimado más de 60 a 67 millones de personas que se retiran del espacio público porque ya no tienen una motivación para concurrir a este espacio, más que para algunas actividades, desde luego esenciales, como conseguir el alimento y otras cosas, ¿no? A ver, doctor Hugo López-Gatell, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, dijo que el INER, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, uno de los grandes institutos de salud nacionales, ya estaba saturado de enfermos de coronavirus. ¿Eso es así? En general, sí hemos visto, como lo esperábamos, una rápida progresión, precisamente en el curso de la semana más reciente, una rápida progresión en el número de casos diarios. Esto no ocurre de manera generalizada en el país, porque a fin de cuentas la suma de casos es un promedio de lo que ocurre en cada una de las entidades federativas. Pero en la Ciudad de México, que es donde inició la epidemia... Donde lo habías dicho, Hugo, desde el principio, Ciudad de México y zonas conurbadas del Estado de México. Exacto. Entonces aquí sí ya tenemos un incremento diario de casos muy significativo, y dado los porcentajes de casos que requieren hospitalización o incluso terapia intensiva, pues desde luego empieza a presionar la capacidad de respuesta de los hospitales en la ciudad. Todavía no tenemos una saturación generalizada. Efectivamente, el INER, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, por su carácter resolutivo, pues se vuelve un centro de atención de referencia en donde empieza a haber una alta demanda de servicios. Lo mismo estará pasando con el Instituto de Nutrición, pero todavía tenemos los hospitales de las instituciones de seguridad social y los propios hospitales de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, que todavía están no cerca de estarse saturando. Estamos hablando de cerca del 40-45% gruesamente de ocupación para las camas destinadas a la atención de COVID. Ahora, doctor López-Gatell, habíamos las dos últimas veces que hablamos, bueno, no dos últimas, sí, espero que no sean últimas nunca. Las anteriores dos veces que hablamos, la proyección era de que el pico sería en junio. Veo que has hecho una revisión adelantada a mayo del pico. Es correcto. En el primer modelo matemático que hicimos, ese lo hicimos con una metodología semejante a la que han usado estos 7 grupos académicos. De hecho, uno de los 7 es el grupo científico del propio Instituto Mexicano del Seguro Social, con quien habíamos hecho el primer modelo. En ese primer modelo habíamos estimado hasta cierto punto arbitrariamente que íbamos a tener una potencial reducción de hasta 60% en la intensidad de transmisión y por lo tanto del número de casos. Y eso nos llevaba a que se extendiera la epidemia hacia junio. El pico. El pico, efectivamente, el punto máximo de la epidemia. ¿Por qué ese modelo tuvo sus limitaciones? Porque lo hicimos muy tempranamente, en un momento en que los datos observados eran muy escasos y todavía no habíamos entrado a los datos que se observan después de las intervenciones. O sea, era una predicción más teórica que basada en los datos observados. Los nuevos modelos que han hecho estos 7 grupos académicos toman en cuenta la modelación teórica, que depende de el conocimiento que se tiene sobre cómo funciona la dinámica de transmisión de enfermedades y cómo cambian las subpoblaciones de ser susceptibles a ser expuestos, a ser infectados y finalmente a ser recuperados. Y también los datos ya observados posteriores al 23 de marzo, fecha en la que entraron en vigor estas acciones de sana distancia, la primera de ellas, la suspensión de las actividades escolares. Bien, pero entonces, nada más ratifícame, tú habías dicho que entre el 8 y el 10 el presidente más o menos repitió esa fecha que tú habías dado,
¿ese será el pico entre el 8 y el 10? Pues ¿se puede fijar con tanta exactitud de 48 horas? Bueno, aquí viene un elemento, dos elementos yo diría importantes. Un elemento que fue muy estimulante o ha sido muy estimulante es que cuando nosotros consultamos a estos grupos científicos de matemáticas y matemáticos y que tienen familiaridad o algunos son directamente expertos en epidemiología matemática, por cierto, coordinados por el CONACYT, y mi agradecimiento siempre al CONACYT y a la doctora Álvarez Builla, que los ha mantenido coordinados en esta unidad de evidencia y ciencia de datos. Fue interesante porque los consultamos a cada uno de ellos como grupo, pero les pedimos que trabajaran por separado. Entonces cada uno usó sus propios métodos, pero a todos les pedimos que hicieran una predicción de las epidemias de Italia, Estados Unidos, España y Corea. Esta predicción era un mecanismo de validación de los métodos, porque lo interesante era, como resultó, que ellos predijeran una epidemia que ya se conocía la trayectoria como si no la conociera. Y todos los grupos llegaron a conclusiones semejantes usando los métodos de predicción y llegaron a describir, excepto en el caso de Corea, que tiene un poco de datos raros, según ellos mismos refieren, lograron hacer una predicción de esto muy consistente. Y en segundo paso, lo que les pedimos es que hicieran la predicción de lo que ocurriría en México, y todos llegaron a un consenso. Este 8 a 10 de mayo es el promedio, es el punto medio o la mediana, técnicamente hablando, donde coinciden los 7 grupos. En realidad hay un intervalo más amplio, de acuerdo a las predicciones de los 7 grupos, pero todos en promedio coinciden en este 8 a 10 de mayo como punto máximo de la curva epidémica. Sin que esto sea una ciencia realmente exacta todavía, porque están hablando de un virus que desconocemos. Exactamente, y no solo el virus, quizá más importante, y por eso quise ser muy enfático cuando presenté estos resultados y las recomendaciones, al decir que esta predicción es válida, sí y solo sí, y esto es una expresión que precisamente tomo de los matemáticos, sí y solo sí se cumplen adecuadamente las medidas de mitigación. Es decir, en el momento en que en 1, 2 o 3 o más estados tuviéramos una relajación de estas medidas y que se permitiera que las actividades económicas no esenciales empezaran a operar, o se permitiera que las empresas que deben cerrar no cierren, o se permitieran congregaciones públicas, etcétera, estaríamos llegando a un punto donde ya no es válida la predicción, porque la condición básica para la predicción es que hay una reducción sustancial de 75% de la movilidad en el espacio público. Que no la está viendo. Pues tenemos elementos mixtos. Sí, pero aquí en la Ciudad de México no hay 75%. Pues dice que es interesante, Joaquín, porque cuando uno lo vive de manera directa, uno se preocupa. De hecho, frecuentemente, casi diario, tenemos pláticas con la jefa de gobierno, con quien hemos tenido una excelente coordinación en esta materia, y ella nos dice a veces con desconcierto, con molestia, veo que se está relajando las medidas, sí, de esto y del otro, pero cuando vemos los monitoreos, que además estos monitoreos es interesante porque son independientes al gobierno, excepto el que hace el propio gobierno de la Ciudad de México, sí, que coincide también con los que son independientes, pero los monitoreos se hacen en esta forma automática, se podría decir, por los usuarios de dispositivos móviles, y lo que nos permite es ver realmente en el espacio cuánto se mueve la gente y compararlo con lo que habitualmente se mueve la gente, y es una movilidad muy estable la que se tenía previa al 23 y cae dramáticamente a partir de las medidas. Bien, y en la Ciudad de México se ha llegado hasta 78% de reducción. Bien, entonces, la fecha del pico, promedio del pico entre el 8 y el 10 de mayo, depende fundamentalmente de la baja en la movilidad, ¿de acuerdo? Totalmente de acuerdo, y si me lo permites, aquí cuelo nuevamente el lema, quédate en casa. Sí. Quédate en casa, porque eso es el mensaje sintético para la población. Si tú te quedas en casa, vas a lograr que la curva epidémica sea como la que se ha predicho y no como la que ocurriría si no te quedas en casa, que es obviamente peor, porque nos lleva a más casos y más saturación. Es decir, el exceso de movilidad lo que produce es un mayor número de contagios. Es correcto, es Bien. correcto. Ahora, doctor,
Doctor López-Gatell, con base en esto, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, dijo hoy que se vuelve a clases el 1 de junio. Me parece a mí que es un plazo muy corto, entre un pico que podría ser del 10, pero que podría llegar hasta el 15 de mayo, y volver en ese plazo a clases. Sería, vamos, a mí me parece que esa cifra la van a tener que mover, no sé qué opina usted, porque sí sería una segunda oleada de contagios. Sí, no lo descartamos y lo tenemos considerado entre los múltiples escenarios, y quiero decir además, tenemos el respaldo del presidente. El presidente está consciente que esta es una fecha referencial, pero que si la evidencia sugiriera que la trayectoria del cambio temporal de los casos, es decir, la cantidad de casos que aparecen cada día, no se mantuvieran en una disminución como la que se predice, entonces podríamos tener que reconsiderar esa fecha, cosa que no sería sorprendente. No. España lo hizo, Alemania lo hizo, Estados Unidos lo hizo, varios países han tenido que extender sus periodos de distanciamiento social. Yo coincido totalmente, porque me parece un plazo muy corto entre el pico y 20 días después volver a clases. Sí, sobre todo en el caso, hacen excepciones donde en los municipios donde no hay contagios, pero en el caso de la Ciudad de México y la zona conurbada, me parece que sería dar pie a una segunda oleada. Sí, aquí sí tenemos la convicción de que en ningún momento vamos a poner en riesgo a la población. Es decir, si la evidencia sugiere que no vamos por buen camino, ya sea porque no hubo la reducción que se esperaba, que se predijo con los modelos matemáticos, o bien, a pesar de que estemos en ese curso, la movilidad empieza a liberarse demasiado rápido, tendríamos que reconsiderar y ampliar el plazo, y esto quisiera que la población, su audiencia lo tuviera ya en cuenta, que esto no está escrito en piedra. Es decir, esto no es una disposición administrativa, sino esto es ciencia. Esto requiere la reflexión científica que hacemos todos los días con base en la evidencia. Y el día a día, ¿no? Totalmente. El día a día nos va a ir indicando hasta dónde vamos, si vamos bien y si la predicción se va cumpliendo o no se va cumpliendo. Ahora, sí, porque estamos hablando, a ver, de un país de 127 millones de habitantes, de una extensión enorme. Doctor López-Gatell, me había dicho también en 2 ocasiones que la proyección matemática hablaba de un máximo de 250,000 infectados, de los cuales 10,500 necesitarían, recuerdo que me dijo, una cama de hospital o de terapia. ¿Mantiene esa proyección o también está ajustándola a la baja? Fíjese que qué bueno que me pregunta eso, porque en la predicción sí hay una reducción y eso es un elemento alentador. Esta cifra que le di de 10,500 personas era con base en el primer modelo, el que hicimos con los expertos del IMSS, y era el escenario no halagüeño, era un escenario difícil. Y con las nuevas predicciones hay coincidencia en que se podría estar reduciendo de 5,000 a 6,000, es decir, el número de camas necesarias en terapia intensiva en el punto máximo tendría que ser de 5,000 a 6,000. Pero, de todos modos, nosotros preferimos estimar la necesidad y resolver la necesidad considerando esos 10,000. De hecho, estamos considerando cerca de 14,000, porque preferimos considerar de más y no de menos. De todos modos, estos insumos y equipos no son ningún desperdicio, porque estamos conscientes que el Sistema Nacional de Salud de México tiene un déficit histórico de capacidades y es como una inversión anticipada. Además, el virus no se va a ir, doctor. Es correcto. Ese es otro elemento, qué bueno que lo menciona. Aquí tenemos esta predicción para este primer pico epidémico, pero conocemos por la experiencia de otras epidemias, concretamente la de influenza H1N1 en 2009, que los virus tienen cierta temporalidad, cierta estacionalidad. En 2009 ocurrió que el primer pico epidémico, la primera oleada, ocurrió en abril y mayo. Posteriormente tuvimos, excepto un pequeño brote en Chiapas, tuvimos muy poca transmisión, pero en octubre de 2009 tuvimos un repunte que se extendió hasta abril de 2010. Esto podría pasar con COVID también en este caso. Sí, porque los virus, insisto, no se van. No desaparecen, llegan pues, como ya sabe quién, como la música que llegó para quedarse. Exactamente. Doctor, déjeme hacer una pregunta que
he estado pensando si se la hago o no, porque no quiero caer en el otro terreno. ¿Se tiene alguna proyección de muertos? No yo porque yo quiera que los haya ni nada, sino porque hemos visto como en otros países, no quiero llegar al extremo de lo que pasó en Guayaquil, Ecuador, sino lo que está pasando en España, en Nueva York, las fosas comunes en los jardines. Entonces, para saber si todo este sistema sanitario de letalidad se tiene capacidad, es que no sé cómo hacer la pregunta. ¿Se tienen una proyección del número de muertos? Pues perdón que ya se la planteé así, pero con estos antecedentes. Cómo no, es muy útil la pregunta que me hace, es muy útil, y como en los otros elementos hay que afrontar la realidad, hay que decirla con claridad. Creo que hace muy bien usted en no plantearlo de una manera alarmista, sino más bien abrir el espacio para una conversación basada en la realidad y basada también en estimaciones científicas y un trabajo técnico. Efectivamente, desafortunadamente, esta enfermedad, el COVID-19, tiene una alta letalidad en las personas que tienen las condiciones de riesgo para complicarse: los adultos mayores, las personas que tienen enfermedades crónicas y las mujeres embarazadas. Entonces, por más esfuerzos que se hagan, por más que haya una disponibilidad completa y oportuna de camas de terapia intensiva, de camas de hospitalización, de médicos, médicas, enfermeras, etcétera, hay un punto límite, porque esta es una enfermedad para la que desafortunadamente no existe un tratamiento específico. Entonces, eventualmente sí hay una letalidad importante. Algunas estimaciones provenientes de otros países hablan de una letalidad para casos graves. Quiero ser muy claro aquí que es específicamente entre las personas con enfermedad grave, que puede ser superior al 50%. No estamos hablando, quiero dejarlo muy claro, que sea un porcentaje de letalidad para todos los casos. No es para los infectados. No es para los infectados, no es para los que tienen enfermedad leve, ni siquiera es para los que requieren hospitalización, sino es concretamente en quien llega en estado crítico y está en la terapia intensiva. Además, doctor López-Gatell, tengo información de que la gente está llegando muy tarde a los hospitales, los graves. Sí, es correcto, y esto nos preocupa. Este fenómeno, dicho sea de paso, lo vimos también en la influenza H1N1 en 2009, que existe un fenómeno de sobreconfianza, que no lo critico, es completamente legítimo, pero sí hago un llamado a la población a que si el familiar correspondiente o la propia persona enferma identifica que tiene los factores de riesgo, no lo tome a la ligera y extreme precaución acudiendo tempranamente a la consulta médica, porque cuando se hace una valoración temprana de complicaciones, se puede dar un manejo médico que permita salvar la vida. Entonces sí recomendamos que quien tenga los factores de riesgo, mayor de 60 años, mujer embarazada, enfermedades crónicas, no se espere. En cuanto tenga los síntomas de COVID, que son fiebre, dolor de garganta, tos y otros síntomas generales, acuda a atención médica. Pues doctor López-Gatell, oiga, déjame saber, ¿usted cómo se siente con todo esto, con esta presión? ¿Qué le dicen en su familia? No sé ni a qué hora llegue, ni a qué hora salga, pero usted, vamos, pues, no tiene otro tema que este. Pues efectivamente, toda mi atención, toda mi dedicación intelectual, emocional, está en este aspecto. En fin, el compromiso de tener que estar atendiendo esto me convoca a no perder la atención, no distraerme. Por eso no me distraigo con otro tipo de arengas o ruido que pudiera haber en la narrativa pública. Esta es mi misión y esta es la misión que tengo que cumplir hasta las últimas consecuencias. Pues yo, doctor, si me permite decir esto, yo le expreso mi reconocimiento y gratitud por todo lo que está haciendo, y también la disposición que tiene para hablar y explicar y explicar y explicar, y de nuevo reconocer el equipo que lo acompaña. Y quiero decirle que ayer me quedé muy afectado con la jefa Fabiana, que yo todavía no puedo entender, doctor López-Gatell, cómo puede haber un ser humano que pueda agredir al personal sanitario cuando es la primera línea de este ejército de combate en esta guerra contra el coronavirus. No me entra en la cabeza, doctor.
Sí, es correcto. La verdad es que a nosotros mismos, a pesar de que estamos metidos en el tema, también nos movió. Las palabras fueron un testimonio muy espontáneo, muy elocuente y muy genuino de un fenómeno que, por más que uno quisiera encontrarle explicaciones, no puede uno dejar de indignarse, porque existe esta agresión precisamente contra quienes están en el empeño de proteger la salud y la vida de las personas, no solo por esta enfermedad, sino históricamente por cualquier otra enfermedad. Y entre las personas, yo diría que más nobles de todo el equipo de salud están precisamente las enfermeras y los enfermeros. Doctor, esto me lleva a una cosa. ¿Tiene el número de infectados del personal sanitario en el país? Sí lo tenemos, se lo debo porque no lo tengo en este instante para darle el dato más actualizado, pero ya estábamos en un número sustancial que pasaba los 250 personas según el último corte que tuve. Pero ya que bueno que me lo dice, porque lo voy a hacer público conforme se vaya actualizando. Porque les recuerdo que en Italia fueron 15,000 elementos del personal sanitario infectados y 44 médicos muertos. Sí, este es un asunto de mucha preocupación, porque la situación de protección de la salud del personal es importantísima. El personal está expuesto, digamos, que en la trinchera directamente de este combate contra la enfermedad. En general no me gusta usar términos militares para referirme a la epidemia, pero en este momento lo estimo necesario, y al estar en el frente, pues obviamente tienen mayor riesgo. Aquí los equipos de protección personal son un elemento indispensable. Sí, claro, es la diferencia entre la vida y la muerte. Es la diferencia, pero también el saber usarlos. Y aquí quisiera referirme en su audiencia a mis colegas médicos y médicas y enfermeras, enfermeros y todo el personal, incluso camilleras y camilleros, todo el personal que trabaja en los paramédicos, personal de limpieza, de todo. Porque aquí es crucial que haya un uso adecuado y oportuno de los equipos de protección personal para que se puedan proteger adecuadamente. Doctor, ¿usted sabe el número de médicos que han fallecido por el coronavirus? ¿En México? Sí. Esos son los datos que le debo, porque aquí tengo, fíjese, ya me están pasando un dato, pero no está actualizado, este es de hace... este es de ayer, sí, ya me lo están pasando. Personas afectadas han sido 1,934. De personal sanitario. De personal sanitario que ha sido afectado por este coronavirus. Y lo que no tengo es el dato de personas que muy desafortunadamente han perdido la vida, pero sí es una cifra importante. Si hiciéramos un cálculo muy rápido sería al menos el 5% de esta cifra, y esto nos estaría llevando a cerca de 80 personas. Bien, doctor López-Gatell, le aprecio la paciencia que me tiene. Con mucho gusto. Y le agradezco la generosidad en la información, sí, y la claridad. Al contrario, Joaquín, muchas gracias por dar la oportunidad. No, al contrario, y seguiremos en contacto como siempre, ¿no, doctor? Claro que sí. Le mando un abrazo. Igualmente, Joaquín. Que esté muy bien. Es el doctor Hugo López-Gatell, subsecretario para la promoción de la salud. Ya lo conoce, ¿no? El doctor López-Gatell, con mucha información muy interesante, muy importante, que el regreso a clases el 1 de julio no está escrito en piedra, ¿sí? Y que, porque lo que yo decía, pues son 20 días después del pico, que no está escrito en piedra, entre otras cosas. Y yo tengo profundas dudas de que se pueda volver a clases el 1 de junio. ¿Por qué? Por la cercanía con el pico, que provocaría una segunda oleada de contagios. Y el número de casi 2,000 elementos del equipo sanitario contagiados, y una cifra que dio 1,800, perdón, y lo que llevaría un 5% de letalidad llevaría a 80 integrantes del personal sanitario fallecidos en esta epidemia.